¿Qué tal? Les saludo en el nombre del Señor. Quiero en este momento hablar de un tema que lo titulé María, la Madre de Jesús. En la Biblia encontramos en Isaías que había una promesa. Leemos en Isaías 7:14 que dice: Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, en Mateo 1:23, dice lo siguiente: He aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. Bueno, para la mayoría de los cristianos evangélicos creemos que María fue la madre del Señor Jesucristo, pero no de Dios. Cristo es Dios, pero la deidad está formada por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que decir que María es la madre de Dios es un gran error. ¿Qué cree usted? ¿Cree usted que María es la madre de Dios? María era una joven de la tribu de Judá que confiaba mucho en Dios. Bueno, como dije antes, María era una joven de la tribu de Judá que confiaba mucho en Dios. Vivía en Nazaret. Sus padres, según la tradición, se llamaban Joaquín y Ana. Ellos siempre habían orado a Dios y cuando María nació, Joaquín y Ana se sintieron obviamente muy felices. Y siendo una niña, la presentaron en el templo de Jerusalén para que sirviera a Dios. ¿Qué virtudes debemos destacar de María, la Madre de Jesús? Amor ardiente de María hacia Dios. La humildad de María. Fe y aceptación de la palabra de Dios. Obediencia generosa. Sabiduría reflexiva. La piedad de María. La paciencia y la fortaleza en el dolor. Ahora la pregunta a la que nos lleva este tema es: ¿tuvo María, la Madre de Jesús? Es probable que la mayoría de ustedes tal vez se han informado acerca de un descubrimiento de una caja encontrada y que supuestamente para la Iglesia Católica eran los restos de Jacobo, uno de los hermanos de Jesús. La escritura encontrada en dicha caja decía: Jacobo, hijo de José, hermano de Jesús. Se dieron obviamente varias explicaciones sin fundamento, o sea que no tenían fundamento bíblico. Sería un hijo de Alfeo o Cleofas y de María, hermana de la Virgen María. O sea, sería un primo del Señor Jesús. Por otra parte, se ha lanzado la suposición de que estos hermanos que se menciona en la Biblia serían de un matrimonio anterior de José, con una cierta mujer llamada Hecha o Salomé. La única razón de esta suposición era la aparente diferencia de edad entre José y María. La tercera opinión que hay acerca de esto, que serían hijos de un matrimonio deliberato entre José y la viuda de su hermano Cleofas.
Aquí de nuevo no tenemos nada más que una mera especulación sin fundamentos. En realidad, todos los esfuerzos para transformar o manipular los textos de la Escritura provienen del deseo de demostrar un dogma de la virginidad perpetua de María. Pero veremos qué nos aclara la palabra del Señor al desarrollar este tema. La concepción del Señor Jesús en el vientre de la Virgen María constituye una de las maravillas más gloriosas de toda la historia humana. Una mujer que da a luz sin antes haber tenido relación sexual con hombre alguno. El capítulo 1 de Mateo y el capítulo 1 de Lucas claramente señalan a María como una virgen antes del nacimiento de Jesús. Dice Mateo 1:25, y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. Dos palabras acá muy importantes. Cuando en la Biblia se habla de conocer, es tener una relación marital con una mujer, es tener una relación sexual con una mujer. En la Biblia donde le aparece la palabra y no la conoció y la conoció, se refiere a que la conoció sexualmente. Y la otra palabra importante de este texto, de este versículo bíblico, es que parió a su hijo primogénito. Cuando se habla de primogénito es el primer hijo. Y Jesús fue el hijo primogénito de María. Bueno, María fue virgen hasta la concepción de Jesús, hasta que José la conoció, como dice, pero después de eso no fue más virgen. La Biblia nunca identifica a María como una virgen después del nacimiento de Jesús. Cuando Dios fundó el matrimonio, Génesis 2:24 dijo que vendrán a ser los dos una sola carne. Todas estas citas bíblicas son tomadas de la antigua versión. Dios dice en la Biblia que el matrimonio es un asunto de honor y que la unión conyugal es sin mancha. Dice, honroso es el matrimonio y el lecho sin mancilla, mas a los fornicarios y los adúlteros juzgará Dios. Hebreos 13:14. Según la Biblia, la relación sexual dentro del matrimonio no solo es normal, pura y de bendición de Dios, sino que también es obligación. Dice 1 Corintios 7, 2 al 4. Mas a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su mujer y cada una tenga su marido. El marido pague a la mujer la debida benevolencia y asimismo la mujer al marido. La mujer no tiene potestad de su propio cuerpo, sino el marido. E igualmente tampoco el marido tiene potestad de su cuerpo, sino la mujer. Dios no dijo a José que debía cuidar a María como padre de ella, sino que la recibiera como esposa. Entonces, es Dios quien les mandó a hacer una sola carne, por lo cual, desde el nacimiento de Jesús en adelante, María ya no es una virgen. Jamás en la Biblia se le llama a Jesús el unigénito de María, sino que fue
su primogénito. Porque dice en Lucas 2, 5 al 7, y parió a su hijo primogénito y le envolvió en pañales y acostóle en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y encontramos que Mateo nos habla de los hermanos de Jesús, porque dice, y estando él aún hablando a las gentes, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Marcos también relata como sigue. Vienen después sus hermanos y su madre, y estando fuera, enviaron a él llamándole. Y la gente estaba sentada alrededor de Jesús, alrededor de él, y le dijeron, he aquí tu madre y tus hermanos te buscan afuera. Lucas relata lo mismo con las siguientes palabras, y vinieron a él su madre y hermanos, y no podían llegar a él por causa de la multitud, y le fue dado aviso diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Los nombres de los hijos de María se encuentran en Mateo capítulo 13, versículos 53 al 56, que dice lo siguiente. Se preguntaban, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Estimados amigos, el versículo anterior menciona a 4 hermanos del Señor Jesús. Y cuando dice y de todas sus hermanas, si habla de todas sus hermanas, podemos deducir que son más de 2. El Evangelio de Juan también nos habla de los hermanos de Jesús. Juan dice, después de esto descendió a Capernaum él y su madre y sus hermanos y discípulos, y estuvieron allí muchos días. También San Juan 7 nos dice lo siguiente, y dijéronle sus hermanos, pásate de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, que ninguno que procura ser claro hace algo en oculto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Mas como sus hermanos hubieron subido, entonces él también subió a la fiesta, no más manifiestamente, sino como en secreto. Después de la resurrección, sus hermanos creyeron en él, pues encontramos en Hechos 1:14 que dice, todos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con la madre y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Bueno, como vimos antes, de acuerdo a los evangelios, el de Marcos como Mateo lo dicen explícitamente y dan a conocer los nombres de los hermanos de Jesús: Santiago, Jacobo, José, Judas y Simón. También tuvo un indeterminado número de hermanas, como mínimo 2, pero no se identifican, aunque por tradición se les llama María y Salomé. Donde los cristianos, digamos, se dividen en opinión, es cuando llega el momento de calificar a los hermanos de Jesús. Para los ortodoxos se trata de hermanastros, hijo de un anterior matrimonio de José. Bueno, si nos vamos a la historia, en cuanto a que María fue desposada con José, es importante entender lo que significaba el desposatorio hebreo en ese entonces. Explica el comentario de conocimiento bíblico lo siguiente: los matrimonios judíos eran arreglados por los padres y los contratos eran negociados,
Luego de desposarse eran considerados marido y mujer, aunque no vivían juntos ni podían unirse sexualmente. La mujer continuaba viviendo con sus padres y el marido con los suyos por un año. Este periodo de espera era para demostrar que la mujer no estaba embarazada. Si la mujer estaba embarazada, entonces se podía anular el matrimonio y la mujer podía ser públicamente reprochada y hasta apedreada. Fue durante este periodo de un año que fue el periodo en que María quedó encinta, pero por razones divinas. Y José, obviamente preocupado, un ángel se le apareció a José y le explicó las razones del embarazo y le dijo que el hijo sería llamado Emmanuel, o sea, Dios con nosotros. La doctrina de la virginidad perpetua de María, es decir, que permaneció virgen y no tuvo otros hijos, apareció por primera vez en el siglo II, entre las fábulas necias e imaginarias de los escritos apócrifos y en relación con razonamientos dogmáticos acerca de la supuesta superioridad de la santidad del celibato, el no casarse por motivos religiosos. Luego vino el invento del relato del traslado de su cuerpo inmaculado y precioso al cielo. Este culto de la adoración de la Virgen Bienaventurada creció hasta que en 1854 el Papa Pío IX ejerció el privilegio papal de fabricar hechos históricos y declaró la Inmaculada Concepción de María, es decir, que era sin pecado y nacida y preservada libre de toda mancha de pecado adicional. Esto fue elevado a dogma en 1952 y es un requisito para creer y tener salvación de acuerdo a lo que piensa la Iglesia Católica. Resumiendo, de acuerdo a los evangelios de Marcos como Mateo, lo dicen explícitamente y dan los nombres de los hermanos de Jesús: Santiago o Jacobo, que es el mismo, José, Judas y Simón. También tuvo un indeterminado número de hermanas, como mínimo 2, que no se identifican, aunque por la tradición se les llama María y Salomé. Leíamos anteriormente en Mateo 13, 55, 56, que dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No son sus hermanos Jacobo y José y Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Con el estudio que les he presentado, con las citas bíblicas que les he entregado, queda claro, digamos, que el dogma católico de la virginidad perpetua de María, es decir, que permaneció virgen y no tuvo otros hijos, es falso. La Biblia declara que ese dogma es falso. Dios les bendiga. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga. Te deseo lo mejor. Por favor, haga sus comentarios. Si usted desea compartir este video, si desea consultar, adjunto mi correo y mi página rutalcielo.blogspot.com. Dios les bendiga y les guarde y hasta una nueva oportunidad.